¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañen en un programa más de Primer Plano. En los últimos meses lo habrán notado, los discursos presidenciales van por dos rutas. Por un lado, los formales que hablan de que el país se está estructurando de una manera absolutamente positiva y de que la cooperación entre entidades federativas y gobierno federal da resultados razonables, porque una buena parte del modelo de seguridad que planteó el propio presidente se basaba en eso, en la coordinación entre distintos niveles de gobierno. Eso es un lado, lo formal, pero en lo práctico hemos visto en este último año por lo menos dos salidas de tono del jefe del Estado. Una con los gobernadores, una reunión en Aguascalientes, donde ya entrados, digamos, en confianza, les dijo, a ver, señores, lo que no se puede es que el gobierno federal lleve la responsabilidad casi total en materia de seguridad y ustedes estén dejando que el asunto fluya, y les dijo claramente que lo que no se valiera nadar de muertito. Bueno, esa expresión quedó ahí durante todo el año, ha sido ampliamente comentado por quienes siguen estos temas de seguridad. El viernes se reunió con alcaldes y les dijo más o menos lo mismo, incluso volvió a utilizar nuevamente eso de nadar de muertito. Les dijo, a ver, lo que no se vale es que haya una estructura territorial que no atiende las responsabilidades que efectivamente les corresponden, y también dijo, no se vale decir que como no hay recursos no pueden atender esta agenda que es prioritaria, y le reiteró lo de nadar de muertito. Solo falta que regañe así en público a su gabinete y diga también que están nadando de muertito, pero digo, tenemos el plano puramente formal en donde se dice que el país está funcionando, y tenemos este plano un poquito más informal, además en Día de Muertos, esto de nadar de muertito tiene lo suyo, donde el presidente está reconociendo que la estructura territorial, gobiernos locales y gobiernos municipales no están funcionando. Creo que sigue pendiente la lectura crítica o autocrítica del gobierno sobre su propio gabinete. ¿Cómo lo ven? Yo veo un gran tema del federalismo, y ahora voy a lo del gabinete, que creo que desde luego tienes toda la razón. Falta ese regaño, porque sí regaña a muchos, nos regaña a la población, regaña a los alcaldes, regaña a los gobernadores, pero ha habido una falta de crítica a su gabinete. Pero lo que me llama la atención de este tema que pones en la mesa, Leonardo, del federalismo, es que no del lado discursivo, pero sí cuando llegó Peña Nieto, se empezó a decir, se decía al interior del gabinete y se decía incluso en las columnas políticas, que dado que Peña Nieto, o sea, el PRI tenía a la gran mayoría, 2/3 de los gobernadores, ahora sí va a haber una coordinación perfecta entre alcaldes, gobernadores y Ejecutivo Federal. Y por la otra parte, lo que hemos visto, creo yo, en este sexenio, en estos 3 años, ha sido que ante cada problema que se suscita en los estados y que no da resultados, la reacción del gobierno federal es federalizar, llevarse cada vez más funciones. Por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar lo del INE, ¿no? Entonces vamos a decir, como no funcionan bien las elecciones a nivel local y están capturadas, y entonces se viene para acá. Y la compra de medicinas, y entonces la vamos a centralizar. Educación. Y así, perdón, educación, vamos a centralizar la nómina, vamos a centralizar la puesta en marcha de las evaluaciones educativas, en fin, un conjunto de tendencias centralizadoras. Por otro lado, la idea de que íbamos a caminar mejor en este país porque iba a haber coordinación, y pues finalmente lo que yo veo, no sé ustedes, es una gran irresponsabilidad por parte de los gobiernos estatales que le avientan a la federación, ¿sí?, la responsabilidad de sus problemas. Así veo yo, eso me suscita, Leonardo. Una precisión, no critica a la población así en genérico, critica a sus críticos. Bueno. Regaña a sus críticos. Que son como 80%. Bueno, sí. Y no solo regaña, sino que cuando puede da manotazos o manda a dar manotazos para acallar a los críticos. El caso de Carmen Aristegui. Pero volviendo a los gobernadores, que ese es uno de los puntos centrales, porque por ahí le está haciendo aguas en el tema de seguridad. No están respondiendo. Bueno, no están respondiendo porque los protege. Pongo como ejemplo al gobernador de Veracruz. Acumula un listado de informes impresionante, y es tal vez el gobernador que más informes internacionales o más referencias internacionales tiene en el tema de periodistas y defensores de derechos humanos, y sin embargo el gobierno federal
no lo critica, no lo condena, no les llama la atención, no lo disciplinan. Y entonces luego se queja de que no lo acompañan. Bueno, pues si no se da a respetar, no puede sustituir la falta de disciplina de los suyos con un regaño público. En otras palabras, es un presidente que gobierna porciones del aparato estatal, porciones de su partido, pero fragmentos bien grandotes de su partido están totalmente a la libre, cada uno defendiendo sus intereses. El Veracruz, Javier Duarte, bueno, buscando, acumulando deuda, y lo mismo otros gobiernos priistas, el de Nuevo León, pero todos gozan de la protección del gobierno federal. Yo creo que los regaños que hace en este caso Peña Nieto son adecuados, son reales, es decir, sí hay un descuido de pronto de los gobernadores y a nivel municipal también, esta fragmentación territorial de los gobiernos. Yo no sé si los regaños al gabinete tengan que ser o suelen hacerse públicos. Me imagino que de pronto en corto habrá, él mandó el mensaje de que el cambio de gabinete es un reconocimiento de pronto de que las cosas en algunos casos podían no estar funcionando bien. Dicen, por ejemplo, de Felipe Calderón que trataba muy mal a sus secretarios cuando las cosas no salían como él quería, pero en corto, es decir, no tienes necesariamente que ventilarlo cuando son tus colaboradores directos, no sé. Pero en el caso de los gobernadores y de los municipales, pues es que eso es uno de los elementos que ha faltado en la democracia. La democracia ha sido muy complaciente y consentidora con los gobernadores y a su vez luego con los gobiernos municipales, porque no encontramos, creo que históricamente no hemos encontrado el punto real de funcionamiento del federalismo. O es un gobierno central en la práctica, que lo fue durante el porfiriato, lo fue durante el régimen priista, y cuando se descentraliza el poder, en realidad, lo que se ha dicho mucho, es el feudalismo, o algo muy cercano al feudalismo, porque no hay los procedimientos ni las instituciones internas que realmente obliguen a llamar a cuentas y a contrapesar el poder de los gobernadores. Y si afuera el gobierno central o el gobierno nacional o federal les dice, vamos a aceptar el federalismo, les vamos a dar incluso más recursos sin que tengan que rendir cuentas de ello, eso ya se está corrigiendo, pero al principio fue abrir las arcas, digamos, a los gobernadores para que funcionara mejor el federalismo, y lo único que hicieron fue fortalecer este sistema feudal. Una breve comentario adicional, muy buena vertiente, que no tendrá que ver eso con la fortaleza de la sociedad organizada, es decir, depende de la entidad, el peso de la sociedad y la exigencia o del municipio. Como el Distrito Federal tiene el mayor tejido social de todas las entidades, hay más exigencia al gobierno central que el que uno encuentra, o ya al gobierno de la Ciudad de México, que el que uno encuentra en el Estado de México, o Veracruz, o Chiapas. Sí, yo creo que va por ahí. También está el caso de Nuevo León, que ha sido muy comentado. Pero a ver, a mí me resulta francamente espeluznante el tema, porque, bueno, hace 6 años decíamos, el presidente de la República, entonces Felipe Calderón, no se lleva bien con los gobernadores, entonces desconfía de Leonel Godoy y no le da los expedientes y viene el michoacanazo. O regañó en público Felipe Calderón a Ñorbe, entonces presidente municipal de Acapulco, diciendo, el día que usted se haga cargo de la seguridad pública en su municipio, le devolvemos el tianguis turístico. Y se decía, es que era un presidente que no tenía sensibilidad política para tratar con gobernadores y alcaldes. Y una buena parte del modelo planteado por Peña Nieto era, nosotros sí tenemos esa sensibilidad. El presidente y el secretario de Gobernación, responsables ambos de los temas de seguridad, habían sido gobernadores y les tocó vivir del otro lado. La posición de un gobierno federal que era muy exigente, incluso muy rudo en los señalamientos. Yo creo que el presidente debe ser prudente regañando a sus colaboradores, pero no puede estar regañando a los alcaldes del país y a los gobernadores en público, porque es humillante que te digan en una reunión así, a ver, señores, están ustedes nadando de muertitos. ¿Y por qué digo que me parece espeluznante? Pues porque es la estructura de funcionamiento del Estado. El propio jefe del Estado está diciendo, a ver, con estos señores que son mis aliados políticos, que los entiendo y todo lo demás, no podemos ir al otro lado del río.
Es decir, lo que nos está diciendo es que el modelo de seguridad del Estado mexicano hace agua por todas partes. De otra manera, lo de nadar de muertito, pues no me parece que se pueda leer de otra manera. Por tanto, sí me parece francamente espeluznante el tema, y perdón que reitere el asunto, que no regañe en público a sus digamos, a los integrantes de su gabinete es una cosa, pero claramente el principio de coordinación que uno esperaría del gobierno federal no está funcionando. Y en este caso, pues estamos exactamente en la misma pauta que el gobierno de Calderón, es decir, la culpa la tienen ellos. Yo creo que cuando una relación no funciona habría que plantearse si efectivamente no solo son los que nadan de muertito gobernadores y presidentes municipales, sino si alguien también está nadando de muertito aquí en el centro del país. Subrayo, y lo digo con toda seriedad, me parece espeluznante que el presidente está diciendo eso, porque quiere decir que el Titanic está cuarteado por todos lados. Es extraño, sí, en efecto, lo que tú dices, ahí hay un regaño, lo cual nos querría decir que no son autónomos los gobernadores y no son autónomos los presidentes municipales cuando ellos llegaron a sus cargos por el voto popular. En cambio, en el caso del gabinete son simplemente encargados de despacho, son los empleados del titular del Ejecutivo, y en ese sentido tienes razón, pero diría una cosa nada más agregada. Dígame. Aquí son las funciones arbitrales del jefe del Estado diciendo, a ver, señores, el Estado mexicano no funciona. Así lo leo yo, ¿no? Sí, y lo leo así también contigo, creo que tienes toda la razón. Donde sí siento una suerte de contradicción es en el discurso que das tú, Sergio, porque por una parte dices, los disciplina, ¿sí? Y por otro lado dices, no, y los solapa. Entonces, ¿en cuál nos quedamos? Porque en efecto yo veo, pero esa es una tradición del PRI, acordémonos del Gober Precioso, ¿sí? Por ejemplo, a Marín, que toda la estructura del PRI, ¿sí? Lo cubrió rápidamente, y entonces sí hay una suerte de solapamiento, se diría, ¿sí? De solapamiento por parte del Ejecutivo Federal, no solamente a Javier Duarte, sino prácticamente a cualquier acto de corrupción o de ineficacia de los gobernadores. Y por otro lado, en efecto, yo veo que la disciplina no la está pudiendo imponer. Yo no sé si eso se rompió con la alternancia en el año 2000 y aún habiendo regresado a Los Pinos el PRI, ya no tiene esos instrumentos el presidente Peña Nieto sí para solapar, pero no para disciplinar. Tal vez no lo sé, veo una tensión, Sergio. La explicación que yo te daría es que los disciplina y los apapacha simultáneamente, y es ahí donde está el problema, porque lo hace sin una estrategia integral. En lo político están disciplinados. Todo lo que tiene que ver con la disputa del poder, del voto, ahí sí, una disciplina férrea. No hay ninguna duda. En el tema de corrupción y de seguridad, ahí los deja sueltos o los apapacha, es decir, en seguridad no están siendo coordinados o no quieren ser coordinados. En el tema de corrupción es un apapacho escandaloso en el cual no están, Virgilio Andrade es una figura patética que va recorriendo los escenarios como un muñequito, como un títere, que pronuncia frases que no tienen ningún asidero en la realidad. Entonces creo que eso sería un comportamiento diferencial, no solo bipolar, sino tripolar, para diferenciar política, seguridad y corrupción, que serían tres de los grandes problemas. Lo que pasa es que yo insisto un poco en lo paradójico de nuestro proceso de transición hacia donde sea, pero estos cambios que hemos vivido en los últimos años, paradójicamente aflojaron esa parte de arbitraje que se había desde la presidencia. La presidencia, aunque fuera de manera metaconstitucional, que era algo criticable, que se criticó mucho, pero efectivamente ponía disciplina y removía de pronto a algunos gobernadores, y cuando salían mal las cosas, a veces por razones políticas, pues los quitaba, etcétera. Pero acá se quedó muy laxo y entonces ya no están ni los contrapesos o no ejercidos adecuadamente que había desde la presidencia, pero los contrapesos internos tampoco. Por eso es que pareciera que de pronto los gobernadores quedaron así como una situación de mucho mayor margen de acción e impunidad.
Pues estamos frescos, quedan así sueltos y los alcaldes no atienden lo suyo. Y yo me imagino que algún presidente municipal habrá pensado en el regaño presidencial. Pues estaría muy bien que también cuidaran las prisiones federales. Digo, empezando por ahí, o sea que cada quien le puede leer al otro lo que hay que hacer. Pero hacemos una pausa, regresamos en un instante. Bueno, pues el tema educativo sigue siendo un tema importante, sigue siendo una prioridad para este gobierno y para la sociedad en general, y se ha visto desde que fue nombrado Aurelio Nuño en el cambio de gabinete, secretario de Educación Pública, algunos cambios. No sabemos bien si en lo sustantivo de la reforma educativa, esto es, los contenidos, la preparación de los maestros, pero sí hemos visto un cambio de actitud definitivamente con respecto al trato a la sección 22 del CENTE o como se conoce, ¿no?, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde el día 1, bueno, en realidad desde antes, también desde el gobierno de Fox y de Calderón, pero desde el día 1 de la presidencia de Peña Nieto se ha caracterizado por tener muchos actos, no solamente en la capital de la República, sino en Oaxaca, en Chiapas, notablemente en Guerrero, pues muchos actos que se apartan claramente de la ley, actos de vandalismo, quema de locales de partidos, toma de carreteras, quema de una gasolinera en donde murió un empleado de esa gasolinera y no sabemos nada. Y, bueno, pues un largo plantón de la CENTE para impedir que fuera realidad la reforma educativa, que fue una de las primeras reformas y de las más celebradas en la pasada legislatura. Bueno, desde que llegó Aurelio Nuño, pareciera que hay una nueva actitud con respecto, cuando menos, a la parte, ¿sí?, legal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque hizo dos cosas. Por una parte, comenzó a hacer realidad esto de retirar el pago de los maestros que no asisten a clases sin justificación, y por el otro lado, a girar órdenes de aprehensión ante los actos, claramente, desde mi punto de vista, claramente ilegales, que viene haciendo la CENTE hace algún tiempo. Y esto ha suscitado una polémica entre los analistas y entre, pues, amplios sectores de la población sobre si esto es represión o simplemente es por fin la voluntad del gobierno de aplicar la ley y castigar a aquellos que transgreden. Entonces, ese es el tema que pongo a discusión de ustedes. Y por otro lado, no solamente se aplica la ley o no, yo lo que he visto son grupos de izquierda más radicales están manejando la cuestión que es represión, ¿no? Están reprimiendo los intereses legítimos de los maestros de movilizarse, y yo sí creo que se está aplicando la ley cuando esta ha sido violentada, cuando se afecta a derechos de terceros. Obviamente, insistimos, el derecho de protesta tiene que mantenerse, qué bueno, pero cuando estás afectando a terceros de la forma en que lo han hecho en varias ocasiones y que están impidiendo que se aplique también la ley en relación con la reforma educativa, pues entonces lo que aquí comentábamos cuando Chofet, quisiera hacer un poquito de historia nada más, cuando Chofet dijo se va a suspender la cuestión de las calificaciones una semana antes de las elecciones, y aquí lo comentamos, decía seguramente es una estrategia en la cual ahorita aplacar un poco las cosas para que la elección salga bien ante las amenazas de tratarla de impedir, de quemar casillas, etcétera, y después se retomará, pero incluso podría ser, porque lo habían sugerido varios analistas, una estrategia de echar a la opinión pública en contra de la CENTE para después tener elementos, digamos, de legitimidad para confrontar a la dirigencia de la CENTE, nada más que eso ya le tocó a Aurelio Nuño. No sé quién habrá diseñado estas decisiones o quién las habrá tomado, pero le tocó pagar los platos a Emilio Chofet, aunque al mismo tiempo, por otro lado, está enfermo, y entonces igual ya no podía continuar de todas maneras con la responsabilidad de la SEP, ha tenido algunos padecimientos, pero le toca ahora a Nuño hacer esto y recibir, digamos, los beneficios políticos, que obviamente esto le está sirviendo como presidenciable que es a Nuño para proyectarse. Yo lo que siento es que una política gubernamental de esta administración falló.
esta política de las dos ventanillas, es decir, vamos a hacer una reforma y esta reforma se va a aplicar en todo el país y va a ser muy bien recibida por amplios sectores de la población. Yo creo que es una buena reforma y es perfectamente sensato desde mi punto de vista que se transite por ahí. Y otro sector que decía que era un tema laboral, ¿no? Una buena parte de la dirigencia magisterial en Guerrero, tú citabas varios episodios en Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca fundamentalmente, se han resistido al censo, etcétera. Y durante un buen tiempo el gobierno, a través del subsecretario Miranda, apostó, yo no sé si a cooptarlos, a comprarlos, a meterlos en el aro por la vía. Seguimos sin saber qué es lo que acordaron. Recuerdo que alguna organización ciudadana pidió con toda claridad, a ver qué acordaron la CENTE, que estos grupos que negociaban con el subsecretario Miranda, y en una carta nos dijeron que no negociaron absolutamente nada y no hay nada que informar. Es decir, no sabemos qué es lo que ocurrió ahí, si les dieron dinero o no. Hay un momento de quiebre muy poquito antes de que entre Nuño, que es cuando decapitan en acuerdo con CUE el IEPO, ¿no? El Instituto de Educación y a partir Oaxaca. de ahí se manda el mensaje de decir, a ver señores, como no funcionó la cooptación, la negociación política, no sé finalmente qué querían hacer con ellos porque sigue estando bastante ¿cómo se llama?, tenebroso el tema. Y López Obrador entra a apoyar a la dirigencia, digamos, a ese grupo magisterial. El discurso que se manda es, no, ya cambiamos y restablecemos una nueva línea. Los detienen a varios, poquito antes de que entrara Aurelio Nuño, y a partir del discurso es, hay una sola ventanilla y desde esa ventanilla solo se atiende el principio legal. Es decir, todo aquel que se salga del aro, pues le vamos a descontar el sueldo e incluso va a haber ejecución de órdenes de aprehensión, como hemos visto en los últimos días, que varios de los dirigentes están ahora en el penal del Altiplán. Dos comentarios. El primero, me parece que la insatisfacción con el uso con la detención de los maestros tiene mucho que ver con la manera selectiva como el Estado mexicano utiliza la fuerza o la legalidad. Sí, son en este momento muy duros con los maestros, pero a la empresa OHL jamás, pese a todas las irregularidades, ni la han investigado ni han metido a ninguno de los directivos a la cárcel. Y tal vez ambos deberían estar en la cárcel, desde la perspectiva de que ambos quebrantaron algunas leyes, me refiero a la CENTE y a OHL, para quedarme con dos actores importantes en la vida nacional. Segundo, y me parece que esa es la parte en la que quisiera enfatizar, la evolución de la CENTE ilustra la necesidad de que la izquierda revise sus métodos de lucha. Es decir, estoy convencido que la CENTE se excedió a lo largo de los años en la manera como imponían sus condiciones. Algunos maestros me han dicho, estuve en Oaxaca la semana pasada en la Feria Internacional del Libro, y algunos maestros me decían, pero es la única manera como nos hacían caso con los bloqueos a la autopista del Sol o a las carreteras. Le dije, bueno, sí, tal vez era la única manera, pero el drama es que ustedes estaban violando derechos de terceros. Y quienes nos quedábamos varados por algunas horas en un bloqueo de una autopista, evidentemente, pues, por toda la razón que le quisiéramos dar a la legitimidad como sindicalistas de sus luchas laborales, no podíamos estar de acuerdo ni podemos estar de acuerdo con no dar clases a los niños. Es decir, entonces lo que me sorprende de esta detención es la poca reacción social de protesta que ha habido. ¿Verdad? Es notable el vacío con el cual se ha dejado a los 4 maestros detenidos en penales de alta seguridad, incluido Oaxaca. Lo cual me parece tiene que ver con un hecho que subrayo y que vale la pena resaltar. A la sociedad mexicana quiere cambios, no está de acuerdo con la corrupción, no está de acuerdo con las ilegalidades, pero quieren que se aplique la ley de manera legal y legítima. Y universal. Y de manera equitativa. No solo contra unos sí y contra otros no. Y la izquierda sí creo que debe revisar sus métodos de lucha. Es que
Yo creo que tu posición es compartible perfectamente, es decir, sí, lo que se tiene que hacer es exigir que la ley se aplique a cualquier grupo, cualquier sector, a todos los que incurran en violación a la ley. Ese es el impulso hacia la democracia que tenemos que hacer, pero la crítica que se hace a la izquierda es decir, cuando la aplican a nuestras gentes afines ideológicamente, entonces es represión. Sí, una cosa es decir, oigan, no la apliquen discrecionalmente o selectivamente, estoy de acuerdo, pues decir, mira, cuando nos aplican a nosotros la ley, cuando sí se ha incurrido en violaciones a la ley, eso es represión, porque entonces ya es el uso de varas distintas para interpretar la aplicación de la ley. Yo tomo los dos retos que planteas, me parecen muy bien planteados los dos problemas, los dos que pones en la mesa. El primero es lo selectivo de la justicia. El problema es que cada vez que se señala algún político o algún grupo o algún empresario, se dice que es la politización de la justicia. Y con el cuento de la politización de la justicia no podemos empezar nunca. Quizá lo que debería de hacerse es una estrategia y decir, ¿sabes qué? Vamos a agarrar uno del PRI, uno del PAN, uno del PRD, vamos a agarrar un empresario, vamos a agarrar un trabajador, uno de cada sector y lanzar y entonces ganar inicialmente legitimidad y ya decir, ok, y ahora sí, cada uno por sus méritos, pero si seguimos con el cuento de la politización de la justicia, pues lo que vamos a seguir es reproduciendo esta injusticia. Eso Suscribo la doctrina Casar 100%. Respecto a tu segundo reto, me parece, desde mi punto de vista, respetuosamente, como diría Andrés, con todo respeto, como diría Andrés Manuel López Obrador, que es un exceso llamar a la gente pues un sector de la izquierda. Creo que la CENTE fue muy importante cuando se rebeló con el CENTE, que fue su origen, y muy rápidamente se fue pervirtiendo, ¿sí? Así como decimos que los partidos se mimetizaron todos con el PRI, ¿sí? Y se volvieron todos igual de corruptos y con las mismas prácticas de ejercicio del poder. Bueno, pues la CENTE sí se volvió un grupo privilegiado, ligado incluso con intereses inconfesables como era la APO, con la guerrilla en Oaxaca, etcétera, y llamar a eso izquierda, pues ya no estoy tan segura. Es una izquierda y la izquierda otra ha tenido sus desaires, ¿no? En el 2006 López Obrador le coqueteó a la APO y a la disidencia magisterial, igual que le coqueteó a su comandante Marcos, y en su momento ambos, los tres le dijeron, no, muchas gracias. Ahora se da digamos, este acercamiento funcional. Y yo lo que creo es que el Estado, para ganar autoridad moral, debe siempre actuar con una, digamos, una manera previsible. O sea, lo que no me resulta claro es que un día los defina como interlocutores políticos, los reciban en gobernación y los cachondeen, y entonces si entran a la lógica de los coopto y lo arreglamos con dinero, entonces son actores políticos, pero hay un cambio súbito y dicen, no, ahora es usted un delincuente. Hace un rato estaba en su oficina negociando políticamente. Eso es lo que le quita a la acción de un gobierno muchísima credibilidad, porque tú dices, bueno, esto es más bien un cálculo político que otra cosa, ¿no? Pero ahí es donde creo mucho más que la doctrina Casar, esta de agárrate, sea consistente en su actuar. Y a veces tiene costos, pero no es vaya explorando todas las vías para ver cuál le resulta más rentable, ¿no? Pero es tan bonito que me había dicho lo de la doctrina Casar, pero tienes razón, Leonardo, creo que es gobierno pero ya no tenemos tiempo. Es incertidumbre, ¿no? Sí es un gobierno que lo que nos da es incertidumbre en lugar de certidumbre. Se nos acaba, vamos a otro bloque buenísimo, quédese aquí, los vemos en unos minutitos. Bueno, hablaremos del PRD y muchos dirían, bueno, pues es el Día de los Muertos, hay que hablar del PRD, porque para muchos autores ya es prácticamente una especie de zombie, de partido zombie que está a la deriva y que no tiene mucho futuro. Tal vez es exagerada esa interpretación, pero lo cierto es que sí está en una situación de crisis. Bueno, dentro de esta situación de crisis, la mayor que ha tenido desde que nació en el 89, con sus principales liderazgos ya fugados, con un partido rival que le está haciendo las cosas muy difíciles, que es Morena, viene la dirigencia nacional, se va ya en los próximos días a decidir, ya son los tiempos adecuados para ello, y también ahí ha habido muchos críticos que dicen, bueno, es que están apostando a Agustín Basabe, que fue nuestro colaborador aquí en primer plano, que es externo, es decir, es externo, apenas se acaba de afiliar no hace mucho al PRD, y eso refleja también esa crisis, es decir, que no tienen liderazgos alternativos frente a la renuncia anticipada de Carlos Navarrete, y realmente que va a poder hacer
alguien que, aunque ha estado cercano al PRD, en realidad no pertenece a ninguna corriente, etcétera. En fin, algunos dicen eso es parte de lo que está reflejando la crisis profunda del PRD. Y además, en estos días, bueno, se anuncia algo que vuelve a manchar la imagen del PRD, es la captura del alcalde de Cocula, Rodríguez Crespo, no me acuerdo su primer nombre, que dicen, bueno, de esta elección, o sea, pasó lo de Abarca, se criticó muchísimo, por cierto, se desvió mucho la atención hacia las responsabilidades del gobierno federal, que no es que no la tengan en la manera en cómo reaccionó, etcétera, pero de pronto como que se olvidó que la responsabilidad básica de todo eso, pues eran la gente del PRD, el gobernador de Guerrero, etcétera. Abarca, pero vuelve, entonces, el ruido que hizo era, se tiene que poner muchísima atención a quién vas a postular. Y de pronto resulta que a la primera de cambios otra vez ya hay alguien vinculado ahí con el narcotráfico del PRD en Cocula. Es decir, bueno, y la dirigencia que todavía está del PRD, Navarrete, le pasa la responsabilidad a otras instituciones. Es decir, oigan, no señores, son los partidos los que tienen que tener atención en a quién van a postular como candidatos, porque en proceso electoral sabemos que los partidos están totalmente preocupados por ganar los espacios que están en disputa, como sea, pasando por encima de la ley, dándole la vuelta, en fin, y no ponen mucha atención de a quién están postulando. Sí, y le echa la culpa a la PGR prácticamente como si fuera responsable. Parece niño de sexto que no llevó la tarea. Dice, es que la culpa la tiene mi hermano que me distrajo. A mí me resulta increíble que los mecanismos de selección, además sobre aviso, no operen y que función elemental que tienen los partidos políticos en cualquier democracia, que es representar, seleccionar efectivamente los liderazgos, pues se pasen por alto esto y se eludan las responsabilidades. Y es que sospecho que efectivamente el PRD no ha entendido la crisis que tiene. Una buena parte de su problemática la definía externamente, es decir, el problema es López Obrador, que no quiere ser socialdemócrata. Y muchos les decían, oiga, ese es un problema. Y efectivamente el señor no quiere ser socialdemócrata y a ustedes ya los marcó para el resto de su vida. El gran tema es que el PRD no hizo la autocrítica interna. O sea, no solamente en Guerrero no se purificó, tienes un montón de municipios en Tabasco, etcétera, gobernados por ellos, donde ha habido anulación de elecciones por prácticas absolutamente vergonzosas, y tienes un distrito federal donde después del batacazo que les dieron, ellos todavía no lo acusan de recepción. No sé si vieron lo que publicó Reforma la semana pasada. Oye, a cada coordinador de la Asamblea Legislativa, por los acuerdos del partido, el Sol Azteca, 300,000 pesos para que los maneje sin comprobar nada. Es decir, a ver, no han entendido nada, o sea, no han entendido la gravísima crisis que tienen. De nada sirve que vayas por la vida diciendo que tienes un afán de reformarte y tu práctica sea lo de Cocula o lo que ha ocurrido aquí en la capital. No hay... ¿Vas? Bueno. En efecto, no hubo una autocrítica después de... Desde luego en el Distrito Federal hubo una debacle. A nivel nacional pues tuvo el mismo porcentaje de votación que tuvo en las intermedias anteriores. En ese sentido pues tiene más o menos, sin el más o menos, tiene el mismísimo porcentaje. Pero esto no justifica que no hayan hecho realmente un examen de conciencia, no solamente la dirigencia que llevaba ya pues muchísimos años al frente del PRD, los famosos chuchos, sino tampoco ninguna de las otras tribus. Y la mejor ocurrencia que tienen, porque es una ocurrencia, es traer, como dice José Antonio Crespo, con todo el respeto que se le pueda tener a Agustín Basabe, traer a un externo a intentar aglutinar a las tribus. ¿Y qué es lo que me preocupa? Bueno, el PRD ya lleva 25 años entre nosotros y logró crear una nueva, por llamarla, una nueva cohorte, una nueva camada de gentes, de militantes más jóvenes, con ideas nuevas de socialdemocracia y demás, como son Armando Ríos Peter, como es Zoé Robledo. Bueno, ¿dónde están esos personajes que pudieron haber hecho la autocrítica, haberse lanzado como dirigentes del partido y haber intentado traer a una nueva generación de jóvenes que mucha falta le hace al PRD, porque al PRD también lo han abandonado a los jóvenes, no nada más al PRI y al PAN, al PRD lo han abandonado y no fueron capaces de juntar fuerzas al interior del partido, un partido en el que llevan militando ya
digamos, son hombres y mujeres que tienen entre los 40 y los 45 años y no fueron capaces de juntarse para lanzar a un nuevo liderazgo y tratar de renovar bajo la ideología o el programa de la socialdemocracia, refundar al PRD. Me da realmente mucha tristeza que esto no haya ocurrido con gente como Belauzarán, Zoé Robledo o Armando Ríos Peter. Bueno, Zoé Robledo anda defendiendo los intereses de las televisoras, así que renovado, pero lo dejo a un lado. Luego lo discutimos. Podemos discutir casos individuales para centrarme en el drama de un partido éticamente destruido, sin ética. En septiembre tuvieron un Congreso Nacional extraordinario y sacaron unos documentos maravillosos en los que prometen una y otra vez que van a luchar contra la corrupción, sí, que van a ser inflexibles, que los van a erradicar a esos ladrones que han desprestigiado al PRD, y vienen las elecciones y ¿qué hacen las tribus? En el Distrito Federal, los chuchos nombran a Mauricio Toledo, el señor de los moches de Coyoacán, a presidir la Comisión de Presupuesto. Vigilancia, ¿no? De vigilancia. El que va a vigilar los dineros, es decir, al que tiene, huele a corrupto y tiene un buen historial de corrupto, lo ponen a vigilar la corrupción. Segundo, Valencia. Leonel Luna, de la tribu de los Bejaranos, es el que preside ahora, el que controla la Asamblea Legislativa, las comisiones, empieza a repartir, como tú lo mencionaste, centenares de miles de pesos de moches a cada uno de los asambleístas para tenerlos tranquilos, 3.600.000 pesos y comprobar a cada uno de los presidentes de las comisiones, y hay como 60 comisiones, casi el mismo número de asambleístas. Son unos cínicos, es como les puede uno creer, perdón que de repente me escriben gentes con las que mantengo una buena interlocución diciendo, eres muy crítico con el PRD, no se vale. Bueno, pues lo que no se vale es que primero nos digan que van a ser honestos, o bueno, que van a erradicar la corrupción, y luego a la primera oportunidad en la entidad donde tienen más poder político, que es el Distrito Federal, se sirven con la cuchara grande y nos lanzan una señal que les importa muy poco el historial de corruptos de gentes como Mauricio Toledo, y lo nombro porque le he seguido la carrera los últimos años, entonces lo tengo clarito cómo ha evolucionado. Lo pudieron haber nombrado presidente de la Comisión de Cultura y a lo mejor dices, bueno, pues el señor está interesado en eso, pero es escandaloso. Yo de verdad me pregunto, y se lo pregunto también al teleauditorio, o sea, ¿qué pasará por la cabeza de los que toman decisiones? O sea, que no nos acordamos, o Navarrete en algún momento dirá, sí, podemos mandar a Lobo, o podemos mandar a Leonel Luna, pues, nadie se va a acordar que está ligado a los desarrolladores, o que hemos gobernado la Asamblea quitando moches, cuando dice, oiga, estamos poniendo morados al presidente porque nombró subsecretario de Participación uno del Verde, y nosotros estamos haciendo lo mismo aquí. Es decir, sí me pregunto ya en la interna qué dirán, o cómo pudieron presentarnos a Valencia como candidato cuando se acreditó que usaba el coche de uno de los contratistas. Yo simple y llanamente no me lo explico, a menos que el nivel de complicidad de la propia dirigencia ya sea de tal nivel de decir, a ver señores, fuera máscaras y paguemos el costo que haya que pagar hasta que se acabe de hundir el Titanic. Yo creo que todo este cinismo del que hablamos y que pudiéramos reproducir en otros partidos por diferentes razones y con otros personajes, pues se debe a ese enorme margen de impunidad política que tienen los partidos como tal. Entonces, de pronto no les importa, es decir, claro, critican en otros partidos lo que ellos hacen dentro del suyo propio. Pero claramente se está hundiendo, Crespo. No, o sea, hay otros que flotan, dicen, no se han dado cuenta, pero aquí es muy obvio, ¿no? A ver, la pregunta aquí sería, ¿se está hundiendo el PRD por ese tipo de actos de cinismo? Porque entonces todos los demás estarían más o menos igual. O aquí es los conflictos internos, la ruptura de López Obrador. Sí. Claro, cayó lo de Iguala, eso sí también de alguna forma le pegó, aunque la atención se desvió al gobierno federal, como decíamos, pero le pegó incluso en Guerrero, perdió Guerrero a final de cuentas. Yo creo que tiene mucho que ver la crisis con cuestiones de división interna dentro del PRD, pero los partidos en general hacen sus cálculos de esa manera.
Y el gobierno, por lo visto, también, al nombrar, por ejemplo, a Escobar, sabiendo que va a ser altamente criticado, que va a estar sacrificando una parte importante de un programa de gobierno por una alianza electoral que va a haber para el 2018, decir, bueno, pues es que no les importa, por lo visto. Claro que no les importa y por eso cuestionamos lo del programa de izquierda. Yo diría desigualdad, violencia y corrupción. 3 problemas que todos los mexicanos estamos de acuerdo que están. Lean hoy a Samarripa hablando precisamente de los vínculos que hay entre el crimen organizado y el PRD. En particular en Guerrero, pero en términos generales también en Michoacán y demás. Por la desigualdad no vemos que mejoren los estados gobernados por el PRD y finalmente la violencia, la corrupción está como la acaban de describir ustedes. Entonces, ¿qué alternativa es esa del PRD y quién tiene la dimensión moral para dirigirla? Eso es algo que el propio PRD tendrá que tratar de sacar adelante para sobrevivir, porque sí está en crisis. Yo digo que por diferentes razones, pero si no hacen algo al respecto, sí se van a seguir hundiendo. Pero regresamos al último bloque. Comentábamos en el medio, en el intermedio, de que andamos cargados de energía y de fuerza. Y para seguir esta misma línea, quisiera hacer una proclama en contra de la pasividad y el fatalismo, porque contra lo que yo escucho en un buen número de lados, de que nada está cambiando, que no hay nada que hacer, que el país ya se hundió, que todos son corruptos, estoy detectando una constante en la cual la política de las pequeñas cosas, para seguir el término empleado por Leonardo Curcio en su columna de hoy en el Universal, muy recomendable, la sociedad se está organizando y está teniendo resultados, que es lo más importante. Y me voy a referir a 3 casos totalmente diferentes. Oaxaca, el gobernador Gabino Cue, que lo teníamos de inepto y de repente con la intención de construir un centro de convenciones en el Fortín empezó a emanar olor a corrupción, fue frenado por una coalición encabezada por un grupo ciudadano y por un pintor, el maestro Francisco Toledo, y tuvo que cancelar el intento de construir esa obra, que era una barbaridad, créanmelo, lo estudié. Segundo lugar, un senador, Raúl Cervantes, pidió licencia hace casi un año para poder aspirar a ser ministro de la Suprema Corte. El problema es que Raúl Cervantes no solo es priista, sino que está muy cerca de Enrique Peña Nieto y de los grupos del poder. Y en los últimos meses hubo una mezcla de críticas de académicos, especialistas, partidos, grupos de abogados, para decir, no puede ser, en lo que ha sido un movimiento muy extraño para mantener la autonomía de la Suprema Corte ajena a la partidización. Es decir, queremos ministros de la Suprema Corte que antes que nada sean autónomos del poder de todos. Y pues el senador ya dio marcha atrás. Finalmente, aquí fue una mezcla de sociedad y clase política y Suprema Corte incluso. La tercera, Omar Fayad, otro senador priista, saca un bodrio como propuesta para que en el ciberespacio, en el internet, no se critique a los poderosos, vamos. Es más elaborado que eso, pero en esencia era eso. Y hay una reacción fulminante de parte de las redes sociales y los organismos civiles diciendo, lo que estás haciendo es una barbaridad, y se empieza a extender por el mundo la idea de que en México el PRI quiere censurar las redes sociales, y el día de ayer dice, bueno, pues ya doy marcha atrás, voy a empezar por presentar mi propuesta. Es decir, 3 ejemplos, y podría seguir, de cómo cuando la sociedad se organiza y se involucra en las pequeñas cosas que no son tan pequeñas, sí tiene resultados. Yo diría que estoy absolutamente de acuerdo y creo que sí hemos, porque además los 4 hemos participado en esto, cada quien desde su ámbito, hemos logrado frenar algunas cosas que consideramos y que considera, digamos, nosotros, no te diría como representantes, pero en algún sentido como voceros, porque tenemos micrófono de demandas de la sociedad. Pero creo que mencionas 3 cosas tremendamente importantes. Una, porque se estaban
digamos, estaban yendo en contra de una cosa del medio ambiente, ¿no? La construcción en Oaxaca. La otra, porque estamos hablando de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Y tu tercer ejemplo… De censura. es lo de la censura. Pues tres cosas grandísimas de política. Yo donde estoy más frustrada, Sergio, y tú conmigo, porque te he leído y porque hablo contigo por teléfono de manera cotidiana, es en las pequeñas cosas de las que hoy escribe Leonardo. Y todas las cosas en las que nos derrotan a los ciudadanos, a los colonos, a los vecinos, diariamente, a pesar de que hemos luchado hasta cansarnos en esas cosas, ¿no? Entonces, yo celebro y estoy de acuerdo contigo y soy optimista de lo que podemos hacer en la sociedad civil, pero tanto en grandes cosas como, por ejemplo, el nombramiento de Escobar, para volverlo a mencionar, que bueno, hubo desplegados, escribimos todos los que estamos aquí en los periódicos, lo dijimos en este programa y en otros espacios que tenemos, que era una falta de vergüenza haber nombrado al señor Arturo Escobar al frente de la prevención social, ¿sí? O lo que decíamos hace también un rato de Fidel Herrera en el consulado, que degradan un consulado general para hacerlo consulado y así saltarse, obviar el paso del Congreso, pues no logramos, ¿no? Ni en estas cosas chiquitas que nos afectan en lo vecinal, en nuestra vida cotidiana, ni en las otras. Habrá que seguir luchando, esto no es para ir en contra tuya, sino simplemente para decir, hay que fortalecer lo más posible y seguir participando, aunque ellos hacen política de tiempo completo y nosotros no más. Es un llamado de esperanza, ¿no? Es decir, oiga, no tenemos por qué vivir así siempre y esta fatalidad o este determinismo que este país está condenado a no funcionar puede cambiar con la participación y yo, por supuesto, tomo el espíritu de los dos, es decir, hay que abordar, digamos, desde las dos perspectivas y sí creo que hay que apostar o recordarle a toda la sociedad que hay muchos ámbitos, muchas trincheras, desde el consumidor hasta el padre de familia que puede decir, oiga, ¿y por qué hay un presupuesto de 4 billones de pesos o más en el gobierno federal y las escuelas de este país no tienen ni bebederos? ¿O por qué no hay en los aeropuertos de por hablar del agua potable, por qué en los aeropuertos de este país no hay bebederos? ¿Por qué es un negocio de alguien vender botellas de agua? ¿O por qué el Estado mexicano no puede hacer eso? ¿O por qué el Estado mexicano no le puede dar a un señor que tiene un ingreso de 5,000 pesos la posibilidad de usar el correo y mandar una carta y decir, esta carta va a llegar ahora todo el mundo escribe vía correo electrónico, pero en fin, sí, darse el lujo de hacerlo. ¿Qué pasa? Que solo los que tenemos dinero para pagar una mensajería privada podemos acceder a ese bien, sí, y así señor. Podría citar un montón de cosas que lo que hacen, y recuerdo mucho a Tony Judd con eso, es hacer a los pobres más pobres. Porque las escuelas de los pobres no tienen absolutamente un gimnasio. Y podrían preguntarse, oiga, y con toda la riqueza del Fobaproa y con todas las exportaciones que tenemos, ¿no da como para que mis hijos puedan tener un gimnasio en su escuela? Que es el elemento igualador número 1. Y creo que eso es lo que hay que defender, una ciudadanía que no está esperando que le resuelvan el tema constitucional y que algún día alguien llegue y reordene el país desde arriba, sino empezar con esas pequeñas cosas que a la gente le pueden cambiar la vida y que además, lo digo así con toda seriedad, tiene derecho a exigirlo, porque pagamos un montón de impuestos y no hay ninguna razón para que toda esa infraestructura y todos esos servicios, pienso en clínicas, pienso en todo lo demás, que es con lo que la gente vive todos los días, no se planten y digan, oiga, a mí no me cuente historias, hay dinero suficiente para atender eso. Y eso tiene que ver con la exigencia cotidiana de los ciudadanos ante los servicios públicos y frente a todo lo que representa el Estado. Pero decíamos en el segmento anterior que si los partidos en general ponen a la gente que ponen, deciden con cinismo lo que deciden, es porque tienen un margen muy amplio de impunidad política. Y lo que nos presentas ahorita, Sergio, pareciera contradecirlo. Es decir, ¿no? Cuando la ciudadanía se organiza, presiona, etcétera, entonces ceden. Y lo que yo creo es que este margen de impunidad política es precisamente por la falta de movilización de los ciudadanos, por falta de presión. O sea, sí responden los partidos. Cuando te dicen es que a los partidos no les importa lo que pienses ni lo que piensen los ciudadanos, pues depende de cuánto es la presión. Ante una presión muy pequeña o simbólica o muy dispersa, pues desde luego que ellos dicen, asumo el pequeñísimo costo político de seguir haciendo lo que me viene en gana. Pero cuando ya las presiones empiezan más fuertes, sí le pegan a la legitimidad de los partidos y de los gobernantes, y la legitimidad es una materia prima sin la cual no pueden sostenerse.
Claro, hay márgenes que tanto legítimo no, pero efectivamente la presión ciudadana, cuando hay una organización adecuada, cuando hay mucha gente que se involucra, sí puede incidir. A veces sí, a veces no, pues depende del costo político que le va a representar a los políticos o a los partidos en general. Y yo solamente mencionaré otra cosa más. Hay un colega de nosotros del CIDE, que es Andreas Schedler, que acaba de publicar un libro en donde saca la conclusión o llega a la conclusión de que, algo que hemos comentado aquí varias veces, de todas maneras tenemos niveles muy altos de tolerancia hacia la corrupción y hacia el abuso en México en comparación con otros países. Como que estamos empezando, digamos, a movilizar, a presionar y a exigir apenas. Y hace falta muchísimo más. También tienen que ser acciones concertadas, no puede ser cada quien por su lado, porque entonces se dispersa ese esfuerzo. Pero todavía creo que en México tenemos niveles muy altos de tolerancia y complacencia frente al abuso y a la corrupción. Sí, tiene razón, ya no hay mucho tiempo para desarrollar, tiene razón Andreas, pero también si ves las encuestas de opinión y de valores, te das cuenta que la mayoría de las y los mexicanos somos decentes, honestos, queremos la legalidad. Es una minoría, una tercera parte más o menos los que son mucho más tolerantes. Es más alta que en otros países, correcto. Segundo, creo que es más importante la acción organizada que la individual, sin demeritar que uno proteste en el aeropuerto por alguna tontería. Y ahí sí tienes razón, Leonardo, y tienes razón, Amparo, la agenda de las pequeñas cosas se puede convertir importante. Los bebederos en las escuelas puede ser una bandera para un grupo de padres de familia que exija que por qué tienen que estar pagando botellas de agua cuando es la obligación de tener bebederos con agua potable. Nos tenemos que ir, pero pues le deseamos que termine el puente o que haya terminado el puente bien. Nos veremos en una semana. Es muy bueno tu ejemplo de los bebés.